La isla Calavera, mayormente conocida como la tierra donde Dios no terminó la creación, y un lugar que al menos por un tiempo, albergó a unos extraños refugiados, que huyeron de lo que se sabe, fue una gran guerra en el centro de la tierra. Sin embargo, y a pesar de todos sus intentos, la isla no iba a poder protegerlos del inminente peligro que se estaba aproximando hacia ellos. Pues desde las profundidades del suelo de la isla Calavera, surgieron unas criaturas reptilianas, que inmediatamente dejaron apreciar su gran hostilidad, al atacar sin piedad a los colosales habitantes de la isla, y sin importar que fueran mucho más pequeños que ellos, las mortíferas bestias tenían una gran ventaja numérica, que en verdad hizo la diferencia en esta batalla. Uno a uno, fueron cayendo ante estos monstruos, hasta finalmente erradicar a todos los titanes simios, sellándose definitivamente la victoria para estos reptiles gigantes. Luego de su victoria, sobre los colosales primates, los despiadados reptiles no frenaron su actividad, y pasaron a convertir cada extremo de la isla Calavera en su terreno de caza por excelencia, al no haber ningún otro ser vivo, que pudiera frenar su avance. Ninguna criatura estaba a salvo de recibir un ataque de las mortíferas criaturas, y en cada una de sus cacerías, estos dejaron ver cómo sus cuerpos ligeramente serpentinos, eran delgados, pero visiblemente musculosos, contando únicamente con dos extremidades que eran su principal apoyo a la hora de moverse a gran velocidad por tierra, presentando igualmente distintos tonos de piel, pero compartiendo cada uno la característica de presentar una textura esquelética, visible principalmente en su espalda y por supuesto su cabeza, dando la impresión de que sus cráneos sobresalieran de sus rostros, y lo que parecieran ser sus ojos, eran en realidad solo dos cuencas vacías, que además de servir para intimidar a sus enemigos, al hacerles creer que los están observando inquebrantablemente, también servían como un cebo, que protegía a sus ojos verdaderos que se encuentran mucho más atrás, y por todas estas características, fue como llegaron a ser reconocidos como, los demonios calavera. Cada cierto tiempo, los demonios regresaban, en busca de potenciales nuevas presas, lo que inevitablemente hizo que la antigua civilización que vivía en la isla, estuviera constantemente alerta, construyendo sus propias defensas para protegerse de esos monstruos. Y debido a su descontrolada necesidad por devorar, hizo que los llamados Iwi, se refieran a ellos como, Jalakra, o el enemigo persistente para ser más exactos, pero fue cuando unos pilotos llegaron a la isla en algún punto de la década de los 40, donde nuevamente se les cambiaría el nombre a las mortíferas lagartijas, pasando ahora así a ser conocidos como, Skullcrawlers. Quienes vieron a los recién llegados, como potenciales presas, y donde gracias a su gran inteligencia, fueron capaces de sorprender, y al menos matar a uno de los pilotos. Con tantas muertes, provocadas por los Skullcrawlers, se creía que nada iba a poder detener a los letales demonios del cráneo, pero estos jamás esperaron que los Iwi tuvieran un protector, alguien que había sobrevivido a su ataque, y que estaba listo para enfrentarlos. Kong, el único sobreviviente de los titanes simios, se vio como el único ser en la isla capaz de detener la masacre de los Skullcrawlers, quienes se vieron por primera vez en serios problemas, pues ahora el número de sus presas cada vez era menor, pues ahora si querían conseguir alimento, obligatoriamente tendrían que enfrentar al nuevo guardián de la isla. Tras varios acontecimientos, Kong aparentemente, había conseguido controlar la amenaza, haciendo que los Skullcrawlers, volvieran a sus refugios en las profundidades, y que no volvieran a aparecer por la isla, al menos por un largo tiempo. Pero fue en 1973, cuando las cosas cambiaron radicalmente, pues la llegada de un equipo de exploración a la isla, y quienes comenzaron a lanzar cargas sísmicas, a manera de bombas y explosivos, perturbó la calma de los demonios calavera, quienes al verse muy furiosos, por su abrupto despertar, hizo que estos volvieran a la superficie de la isla Calavera, donde comenzaron nuevamente con una exhaustiva cacería, donde monstruos, y humanos por igual, se convirtieron en las víctimas de los letales Skullcrawlers. Con el resurgir de los Skullcrawlers, Kong tuvo que hacerles frente, y luego de brutales batallas y enfrentamientos, el protector de la isla Calavera consiguió derrotar a un gran número de estos monstruos. Pero eventualmente el grupo de humanos sobrevivientes, se acercaron demasiado a las mandíbulas de la bestia, llegando a lo que se conoce como el Valle de los Dioses Caídos, y en este lugar, se encontrarían cara a cara con un Skullcrawler, que había llegado a la zona únicamente para regurgitar, los restos no digeribles de sus recientes presas, y aunque por un momento ignoró completamente la presencia de los humanos, en realidad, solo esperaba la oportunidad de sorprenderlos, consiguiendo devorar a uno de los miembros de la expedición, para posteriormente
posteriormente atacar sin piedad al grupo de militares, quienes no pudieron hacerle frente a la mortífera bestia, quien no se vio afectada por sus insignificantes ataques, y este pudo haber seguido con su ola de destrucción, de no ser por un encendedor que estalló cerca de su cabeza, y al haberse expuesto a semejante explosión, el Skullcrawler no pudo soportarlo, acabando definitivamente con la vida de uno de los trepacalaveras. Luego de este mortífero ataque, los militares no quisieron perder más tiempo, y se dispusieron a llevar a cabo su plan para acabar con el Titán Kong, y luego de que este fuera exitoso, en realidad solo consiguieron desatar el mayor horror de la Isla Calavera, pues desde las profundidades, emergió el más grande, y posiblemente el Skullcrawler más despiadado de todos. El Skull Devil, más comúnmente conocido como Ramarak, inmediatamente dejó apreciar su naturaleza hostil, al abalanzarse con gran furia contra Kong, sometiéndolo en tan solo unos segundos, y con el simio fuera de su camino, Ramarak fijó su mirada en el grupo de humanos sobrevivientes, y buscando devorarlos a toda costa, este comenzó a perseguirlos, hasta eventualmente alcanzarlos en las costas de la isla, y en donde un militar trató de detener su avance, pero a pesar de sus buenas intenciones, Ramarak era mucho más inteligente, y solo le fue necesario un fuerte coletazo directo, para deshacerse de la pequeña molestia, y continuar su camino. Con ese pequeño problema eliminado, Ramarak reanudó su avance, y cuando estaba a punto de devorar a los humanos, Kong regresó para salvarlos, y Ramarak se vería de nuevo cara a cara, contra el soberano de la Isla Calavera. Su combate dio inicio, Ramarak primero se abalanzó sobre Kong, encestándole fuertes mordidas en brazos y cuello, pero Kong logró zafarse, y luego de casi romper la mandíbula de Ramarak, el gran simio le encestó un fuerte golpe, pero el Skullcrawler consiguió liberarse rápidamente, empujando al simio y teniendo la oportunidad para reincorporarse. Cuando estuvo listo, Ramarak se abalanzó nuevamente hacia Kong, pero esta vez el titán simio estaría preparado, y usando la rama de un árbol, le dio un fuerte golpe en la cara a Ramarak, que visiblemente lo desorientó, e hizo que se enfureciera aún más, procediendo a envolver al titán con su cuerpo serpentino, y arrojándolo con gran fuerza hacia unos barcos, dejándolo incapacitado de moverse. Kong estaba completamente dominado, y Ramarak estaba tan solo a un paso, de convertirse en el nuevo soberano, de la Isla Calavera. Sin embargo, antes de que pudiera acabar con Kong, este recibió la ayuda de los humanos, quienes llamaron la atención de Ramarak, al atacarlo usando misiles de artillería pesada, y en el proceso también usaron una bengala, para privarlo de la visión de uno de sus ojos, lo que visiblemente le ocasionó un tremendo dolor, que lo desorientó completamente, y le dio la oportunidad a Kong de liberarse, y así aprovechar la hélice de un barco como arma, la cual sirvió para inmovilizar al Skullcrawler Alpha, quien pasó a ser arrastrado, y golpeado por el salvaje Kong. Aún con semejante golpe, Ramarak no detuvo su ataque, abalanzándose sin piedad hacia Kong, quien al final usó la hélice del barco, para cortarle brutalmente el cuello a Ramarak, haciendo que este caiga instantáneamente. Kong aparentemente había ganado, pero pocos segundos después, el Skullcrawler Alpha demostró que aún le quedaban las suficientes fuerzas para seguir en el combate, y en un último ataque, Ramarak inmovilizó a Kong, con ayuda de su cuerpo serpentino, y haciendo uso de su larga lengua, Ramarak intentó devorar el brazo de Kong, lo que fue una muy pésima decisión, pues el titán primate se aprovechó de esto, y en un solo movimiento jaló la lengua con tal fuerza, que hizo que los intestinos de Ramarak salieran disparados, lo que acabó definitivamente con la vida del letal trepacráneos. Kong se había alzado con la victoria, y luego de esto, nunca jamás se volvió a saber de los Skullcrawlers. Sin embargo, estos aún no estaban definitivamente derrotados, y no se descarta que en un futuro cercano, volvamos a ver a los demonios calavera. Los Skullcrawlers aparentemente, ya no vieron la necesidad de volver a la Isla Calavera, y salvo de algunas apariciones menores, Kong ya se había visto en la tarea de acabar a cualquier trepacráneos que se atreviera a volver a la superficie.
Pero eventualmente cuando la isla fue consumida en su totalidad por una fuerte tormenta, generó un gran caos en la superficie de la isla Calavera, y un desastre que aprovecharon los Skullcrawlers para surgir una vez más de las profundidades, tras verse atraídos por un extraño llamado, que los invitaba a devorar y destruir. Sin embargo, nuevamente sus planes se vieron frustrados por Kong, quien de nuevo se vio en la tarea de detenerlos, consiguiendo frenar sus ataques, y contenerlos hasta la eventual destrucción de la isla Calavera. Luego de su última aparición, se creía que la especie de Titanus Skullcrawler finalmente se había extinguido. Pero sería la empresa de tecnología Apex Cybernetics quien se vio en la obligación de criar e incubar huevos de Skullcrawlers en sus instalaciones subterráneas alrededor del mundo, en espera de que estos se desarrollaran y que se volvieran lo suficientemente fuertes como para servir como excelentes sujetos de prueba que enfrentaran a su principal creación, el gigantesco robot conocido como Mechagodzilla. Y eventualmente para 2024, uno de estos Skullcrawlers sería liberado de su recinto, un trepacráneos desarrollado que se diferenciaba del macho adulto de la isla Calavera, por ser considerablemente más grande, y por contar con un cráneo amarillento, que presentaba una coloración rojiza que se extendía desde la cabeza hasta el resto del cuerpo. Este Skullcrawler solo sería capaz de avanzar brevemente por un gran sitio de pruebas subterráneo, antes de ser atrapado e inmovilizado por Mechagodzilla. El demonio Calavera estaba completamente incapacitado, y si eso no fuera suficiente, Mechagodzilla se preparó para lanzar su ataque más poderoso, sintiendo este Skullcrawler en carne propia el poder del conocido como grito de protones. Ni el más grande de los demonios Calavera pudo hacerle frente al principal proyecto de Apex, y tras el posterior escape de Mechagodzilla y su eventual destrucción, terminó por sellar el destino de los Skullcrawlers, siendo incierto su futuro hasta ahora en el Monsterverse. Pero como ya conocen la historia de los Skullcrawlers hasta ahora en el Monsterverse, pasaré a mencionarles brevemente las habilidades que estos mortíferos monstruos han demostrado tener a lo largo de sus apariciones en este universo cinematográfico. Primero que nada, los Skullcrawlers son criaturas hipervívoras, es decir que son seres con un metabolismo hiperadrenalizado, lo que básicamente sugiere que estos monstruos permanecen en un estado constante de hambre o hambruna, y así como los tiburones tienen que nadar constantemente para poder sobrevivir y respirar, los Skullcrawlers necesitan alimentarse constantemente para así garantizar su supervivencia, y para cumplir con este propósito, sus cuerpos se han adaptado para enfrentar diferentes circunstancias. La principal arma de estas criaturas son sus grotescas bocas, las cuales cuentan con una lengua extremadamente larga, que utilizan para atrapar e inmovilizar a sus diferentes presas, y luego de hacer esto, pasarán a arrastrar a la pobre víctima hacia una boca repleta de dientes afilados como navajas. Los Skullcrawlers también tienen un muy desarrollado sentido de la orientación, ya que su sistema olfativo puede detectar cualquier forma de vida de sangre caliente a través de largas distancias, y es así que una vez que han detectado el olor de la sangre corriendo en las venas, las criaturas procederán a atacar instantáneamente, como si la sangre se hubiera derramado en un agua infestada por tiburones. Los Skullcrawlers son reptiles con solo dos extremidades, pero aún con esta limitante, son capaces de moverse a través de largas distancias, aunque siempre tomando una postura relativamente inestable, y estas criaturas cuentan igualmente con una naturaleza subterránea, que les permite trasladarse a través de las geológicamente inestables salidas o conductos de vapor, que existen en algunas zonas de la isla Calavera, y por esta razón la civilización de los Iwi creían que los Skullcrawlers salieron del mismísimo infierno. Los Skullcrawlers también nos muestran un cierto grado de inteligencia, ya que en sus distintas etapas de evolución, han demostrado tener diferentes formas de resolver los problemas de las situaciones con las que se enfrentan. Ya que son seres sentientes, con una inteligencia decente, siempre buscando los puntos débiles de sus oponentes, y explotando sus debilidades, aunque sí es cierto que los Skullcrawlers juveniles, se han visto más imprudentes que los adultos, como Ramarak, quien no se hizo presente en la superficie, hasta que los militares del coronel Packard debilitaron a Kong.
Otro ejemplo de esta inteligencia, lo vemos en la escena con el militar Cole, cuando este saca un par de granadas, e intenta engañar a Ramarak para que se lo coma, y de esta forma detonar los explosivos en el interior de la criatura. Sin embargo, Ramarak se da cuenta de esto, y por esta razón prefiere mejor lanzar a Cole, al golpearlo con su poderosa cola. Los Skullcrawlers, probablemente son unos de los titanes más despiadados de todos, cuyo objetivo evolutivo es abundantemente claro, y estos voraces monstruos existen únicamente para devorar, destruir, y dominar cada extremo de la Isla Calavera, y de cualquier otro lugar con el que se topen. Los Skullcrawlers presentan en sus cuerpos una piel resistente a la mayoría de ataques convencionales de los humanos, como ametralletas y armas de fuego menores, pero se han visto vulnerables a fuertes golpes, explosiones y poderosos rayos de energía concentrada, y otra habilidad, que se considera como la más aterradora de estos monstruos, es la que les permite imitar los gritos humanos, y lo que se dice que provocó la muerte del militar japonés, que llegó junto al teniente Hank Marlowe a la Isla Calavera. Se desconoce hasta qué punto puede llegar el ciclo de vida de los Skullcrawlers, pero se estima que sí existen Skullcrawlers con tamaños impresionantes, y con fuerzas y poderes magistrales, que los convierten en enemigos casi imposibles de vencer, y en una potencial amenaza, no solo para la Isla Calavera, sino también para el resto del mundo. Sin embargo, y como mencioné previamente, los Skullcrawlers no eran seres invencibles, y estos monstruos sí poseen algunas debilidades importantes. Primero que nada, su sistema digestivo no es perfecto, ya que con su metabolismo extremadamente acelerado, los Skullcrawlers permanecen en un estado permanente de hambre, y si no logran encontrar comida, esto los lleva a la muerte rápido, y por esta razón estos reptiles pueden llegar a devorarse entre sí, aparte de que sus estómagos parecen no poder digerir el hueso, y por este motivo vemos a uno de estos seres regurgitar los restos de sus recientes presas, de una manera similar a las serpientes y anacondas de la vida real. Pero la que se podría considerar como su debilidad principal, son sus propias lenguas, ya que se encuentran conectadas a sus órganos vitales, y fácilmente si se las llegan a arrancar, esto los mata casi de forma instantánea, como lo pudimos ver con Ramarak, al final de su batalla contra Kong. Sin embargo, y a pesar de contar con estas debilidades, todas sus cualidades previamente mencionadas, sin duda convierten a los Skullcrawlers en seres que presentan un sentimiento de verdadera malicia, no sintiendo la más mínima misericordia por otros seres vivos, funcionando en verdad como los destructores del reino de Kong. Pero bueno, con esto damos por finalizado este video. Sinceramente los Skullcrawlers me fascinaron, y siempre me parecieron unos monstruos fuertes, salvajes, y dignos rivales para el soberano de la Isla Calavera, y si aún no has visto la película de Kong, en verdad te la recomiendo. Si llegaste hasta este punto te lo agradezco, y si el contenido fue de tu agrado, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.